pies en la tierra y la mirada en el cielo. Valora, Valora Radio. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy las gracias por acompañarme en este día. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy bonito, es un tema que debe formar parte de nuestra vida cotidiana como cristianos católicos que somos. El tema de hoy habla de la Eucaristía. Es un tema eminentemente teológico, filosófico, que tiene que sustentarse con la Escritura, con la tradición, con todo el estudio teológico a lo largo de estos 2000 años de la Iglesia. Y es un tema que no se puede abarcar en 50 minutos, lo sé perfectamente. Por eso es que quise prepararlo de una manera muy sencilla, muy fácil de comprender y sobre todo muy fácil de seguir en el programa, para que podamos todos y cada uno de nosotros conocer 8 realidades, 8 verdades sobre la Sagrada Eucaristía, que es el tema fundamental y central de nuestra fe. Recordemos que ese es el sacramento del amor, que es Cristo en persona, y que en el sacramento de la Sagrada Eucaristía comprende todos los contenidos de nuestra vida cristiana. Todo lo que somos como cristianos debe verse reflejado en la Sagrada Eucaristía, en nuestra devoción a la Sagrada Eucaristía, en nuestro amor, en nuestra adoración eucarística. Debemos de alguna manera comprender que el centro de toda nuestra fe es una persona, es Cristo, y que Él se hace presente verdaderamente en la Sagrada Eucaristía. Pero esta realidad, este dogma de fe, esta enseñanza de la Iglesia a lo largo de toda su historia, de toda su vida, se ha perdido mucho, no solo por las controversias teológicas que ha habido a lo largo de la historia, sino que nuestra vida cotidiana se ha perdido. Se ha perdido mucho el sentido de lo que verdaderamente es Dios, de lo que es Cristo, de lo que es su presencia real en la Sagrada Eucaristía. Por eso quise hacer este tema de una manera muy sencilla, muy ágil, muy fácil de entender, para que nos quedemos con 8 ideas fundamentales sobre la Sagrada Eucaristía. Les recordamos también, aprovechando el momento, de que estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también estamos en vivo y en directo en Facebook Live para que puedan vernos y seguirnos y platicar con nosotros. Estamos en la página de Valora Radio transmitiendo en vivo. Por favor, si ustedes tienen la oportunidad, conéctense ahorita mismo a Facebook, métanse a la página de Valora Radio y lo primero que les va a aparecer es su servidor hablando con ustedes de la Sagrada Eucaristía. Por favor, acompáñenos para poder platicar con ustedes, nos hagan llegar sus inquietudes, sus experiencias, todo aquello que ustedes quieran saber sobre la Sagrada Eucaristía. Estamos aquí para servirles, para apoyarles, para estar con ustedes en este momento. Por favor, háganse presente con sus comentarios, díganos de dónde nos escriben, cualquier pregunta, cualquier idea, estamos para servirles. Pues bien, este tema surge porque hace unos días estaba leyendo unos artículos en una de las páginas de información de noticias católicas y en Estados Unidos se hizo una encuesta a los católicos de Estados Unidos en una cierta región del país. Y como dato que no sorprende, pero sí debe de causarnos mucho temor, mucha vergüenza, mucho coraje, como le quieran llamar, es que el 70%, más o menos el 70% de los católicos que fueron encuestados en esta región, en Estados Unidos, no creían, es más, ni siquiera sabían de que la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaban o ellos creían que la Eucaristía solo es un símbolo, una representación de Cristo, pero no que era verdaderamente nuestro Señor presente ahí sustancialmente en la Sagrada Eucaristía. Esto es un tema que debe preocuparnos a todos, porque eso es en Estados Unidos. Y aquí en México seguramente las cifras van a ser igual o peor de alarmantes. Y en toda Latinoamérica ni se diga, en todo el mundo. Por eso es importante conocer lo que la Iglesia enseña sobre la Sagrada Eucaristía, lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre la Sagrada Eucaristía y lo que la tradición e historia de la Iglesia nos ofrece como enseñanza y como respuesta a todas las dudas que podemos tener en torno a este sacramento maravilloso, sacramento del amor,
que es la Sagrada Eucaristía, Cristo verdaderamente presente en nuestra realidad temporal y material. Eso es la Eucaristía, es Cristo. Pero para poder abordar el tema hay que platicarlo de una manera un poquito ordenada y sobre todo responder algunos fundamentos esenciales para que cuando nosotros estemos ante la presencia de Cristo Eucaristía, comprendamos el misterio que está sucediendo ahí. Ojo, la palabra misterio no significa algo desconocido, significa algo que conocemos pero que no podemos explicarlo de alguna manera humanamente hablando. Es decir, sabemos que esto es real, sí, pero por ser un misterio no lo podemos explicar y no lo podemos comprender del todo. Pero un misterio dentro de nuestra fe significa algo que conocemos, que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha revelado y que por lo tanto debemos de profesarlo, de creerlo, aunque muchas veces no podamos entenderlo. Esto no significa que tengamos una fe ciega, una fe tonta, no. Significa que si no comprendemos algo tenemos que estudiarlo para ir creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Para eso significa el misterio. Algo que nos llama a profundizar en el conocimiento de alguna verdad revelada. Eso es lo que nos invita a la Iglesia cada vez que nos presenta un misterio. Bien, 8 puntos, 8 ideas sobre la Sagrada Eucaristía. Vamos a empezar por la principal y la fundamental. La Sagrada Eucaristía es Cristo. No representa a Cristo. No es un símbolo de Cristo. Es Cristo en persona. La Iglesia lo define de una manera muy sencilla. La Eucaristía es verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, todo entero, todo Él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo veo la Sagrada Eucaristía, pues yo veo un pedazo de pan. Yo veo una copa de vino y si lo como, lo huelo o lo toco, pues lo siento como si fuera pan y el vino pues como si fuera vino. No, yo nunca veo una sangre o no veo carne humana como tal. Yo estoy viendo pan y vino, pero la Iglesia me dice que no es pan y no es vino, sino que es Cristo, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo es este misterio que dicen que es Cristo, pero pues no se parece a Cristo? Mis sentidos no perciben a una persona, perciben pan y vino. Muy bien. Y aquí tenemos que entrar a la parte filosófica, que la voy a explicar de una manera muy sencilla, y no crean que es muy complicado. Cuando nosotros analizamos algo, lo que sea, siempre tenemos que ver dos cosas importantes en aquello que estudiamos, es la sustancia y los accidentes. Lo repito, sustancia y accidentes. Les voy a explicar esto muy sencillo. Mi sustancia es la de un ser humano. Yo soy un ser humano, esa es mi sustancia. Pero mis accidentes son ojos cafés, cabello negro con canas, piel morena, nariz de tal tipo, mis manos de tal forma, mi estatura, mi peso, la forma en la que me expreso, el tono de mi voz, etc. Esos son mis accidentes. Tus accidentes como ser humano pueden ser diferentes. A lo mejor tú eres rubio, a lo mejor tú eres muy moreno, a lo mejor tienes una cabellera muy larga, a lo mejor eres calvo, a lo mejor eres gordita, a lo mejor eres flaquita. Esos son tus accidentes, las cuestiones sensibles, pero tu esencia es la de un ser humano. En el caso de la Eucaristía, esto es igual, solo que los accidentes y el pan y el vino se mantienen, no cambian. Es decir, nosotros no vemos carne y no vemos sangre, pero sustancialmente la esencia de estos elementos, pan y vino, ya no son el pan y el vino, sino que es Cristo. Por eso le llamamos transubstanciación. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, lo que cambia es la sustancia, no los accidentes. Nosotros seguimos viendo el pan y el vino, pero ya sustancialmente ha habido un cambio. Ya no es pan, ya no es vino, es Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, enteramente Él en la Sagrada Eucaristía. Esto es importante comprenderlo. No estamos hablando de un símbolo, no estamos hablando de una simple representación, sino que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo viene y toma la esencia del pan y el vino y la sustituye por sí mismo. Para que cuando nosotros comulguemos, comemos el pan o bebamos la copa, estamos realmente recibiendo a todo Cristo.
verdaderamente nos alimenta corporal y espiritualmente en la Sagrada Comunión. Es Cristo, es Él en persona. Repito, no es un símbolo, no es una simple representación, es Él en persona. Santo Tomás de Aquino lo decía de una manera muy sencilla: de verdad te adoro, Señor, que estás aquí presente, oculto o escondido en las imágenes del pan y el vino. Pero él sabía perfectamente que eso que él veía era en realidad Cristo. Que gracias a la acción del sacerdote, a la intervención del Espíritu Santo, Cristo se hace presente en las formas eucarísticas. Entonces, el dogma de fe, la verdad que nosotros debemos de defender, aunque posiblemente no la logremos entender del todo, es que la Eucaristía es verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo Él, todo entero Él. Ese fue el primer punto que debemos de, aceptarlo de una manera, no lo digo de aceptarlo con fe ciega, no, sino aceptar esta verdad y buscar la manera de irla entendiendo, irla comprendiendo, que nos invite al estudio de lo que significa la teología católica, de lo que significa la dogmática católica, para que nosotros podamos verdaderamente saber en qué creemos. El punto número 2, que también es muy importante, esto de la Eucaristía no es un invento del ser humano, no es un invento de la Iglesia. La Sagrada Eucaristía fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Él la instituyó. Fue Él el que toma esta decisión de decir: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Obviamente, sin hacer un análisis muy profundo, podemos verlo en todos los diálogos de la Última Cena, que están contenidos en los Evangelios y en las cartas. Podemos ver en el Nuevo Testamento, en todo él, cómo Cristo instituye esta Eucaristía. Lo podemos ver en los 4 relatos de la Última Cena, donde vemos las oraciones eucarísticas. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que la entrego por ustedes en una nueva alianza, para la vida eterna, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos, diferentes versiones en los diferentes evangelios, pero todos con la idea central. Cristo verdaderamente instituye la Sagrada Eucaristía diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre, sangre de la alianza para una vida eterna, para el perdón de los pecados que se derrama por muchos. Lo que dice el sacerdote en la Santísima Misa al momento de la consagración son las palabras de Cristo. Las palabras que Él mismo ha instituido, no son un invento nuestro, no es un invento de la Iglesia, y mucho menos es un invento posterior a la vida apostólica, no. Desde los apóstoles estaba y ahorita lo vamos a ver. Debemos entender entonces cómo esta institución de nuestro Señor Jesucristo de la Sagrada Eucaristía, en la Última Cena principalmente, no fue en el único momento, ya lo venía anunciando desde hace tiempo, pero lo instituye ya formalmente ahí en la Última Cena y sobre todo le dice a los apóstoles: hagan esto en conmemoración mía, o sea, los manda a continuar con esta labor eucarística. Todo esto es una continuidad de todo lo que venía desde el Antiguo Testamento, es decir, de toda la vida del pueblo judío. Recordemos que el elemento principal, el pan, el vino, obviamente ya venían prefigurados como imagen de Cristo. Simplemente podemos ver a Moisés en el desierto cuando les llueve el maná, el pan del cielo. Por eso Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, habla: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Sí? Haciendo alusión a ese maná que probaron los israelitas cuando iban en su tránsito, en ese desierto, rumbo a la tierra prometida. ¿Lo recuerdan? Todo ese pasaje, cayó maná, y el maná, ese pan que cayó del cielo, estaba contenido en el Arca de la Alianza. Bueno, después viene toda la celebración del Cordero Pascual. ¿Recuerdan eso del Cordero? ¿Recuerdan cuando estaba el pueblo de Israel prisionero en Egipto? Y que una de las grandes plagas, la última gran plaga, fue la muerte de los primogénitos. ¿Cómo se salvaron los judíos de que sus primogénitos no murieran? Sacrificaron un cordero. Con su sangre pintaron los dinteles de las puertas de sus casas, es decir, los marcos de sus casas, y el ángel de la muerte no entró ahí, porque ahí estaba derramada la sangre del cordero. ¿Y qué hicieron los israelitas con ese cordero después de haberlo matado? Se lo comieron, lo comían, como un signo de vida y de inmortalidad. Por eso San Juan, cuando ve a Cristo, dice: ese es el Cordero de Dios.
porque Él es verdaderamente lo que nos salva de la inmortalidad, lo que nos salva de la muerte. La verdadera vida eterna la tenemos en ese Cordero de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo instituye la última cena, está tomando todos los elementos del Antiguo Testamento, pero Él los hace ya presentes en sí mismo. Ya no hay que matar un corderito cada año, no. Ya no hay que hacer eso. Simplemente hay que comer la Eucaristía, porque ese sacrificio permanece a lo largo de los años. No se acaba. No hay que estarlo renovando, no hay que estar crucificando a Cristo cada año ni cada día. No, es un sacrificio único. Pero gracias a la acción de la Eucaristía, gracias a su presencia real, gracias a su inmolación, a su redención, es que nosotros, gracias a la Sagrada Eucaristía, podemos estar en la presencia del Cordero y unirnos a este Cordero de Dios que nos salva de los pecados y nos lleva a la vida eterna. Los judíos, recuerden, sacrificaban corderos una vez al año en la Pascua para el perdón de los pecados, para la vida del pueblo, etcétera, etcétera. Ya no hay que matar corderos, porque el Cordero de Dios verdaderamente se ha inmolado por nosotros como un signo de salvación y perdón de los pecados. Cristo viene a tomar todo eso, de hacerlo en sí mismo. Él se ofrece en sacrificio. Y se lo dijo a los apóstoles: a mí no me están quitando la vida, yo la entrego voluntariamente por ustedes. Cristo se ofrece como ese sacrificio eterno, perfecto, puro, total y eterno para que nuestros pecados sean perdonados en la eternidad. Por lo tanto, la institución de la Sagrada Eucaristía no fue un acto inventado, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, no, sino que recogía todas las tradiciones del pueblo judío y las hacía presentes sobre sí mismo y las ofrecía en ese plato, en esa comida de verdadera redención y verdadero perdón de los pecados, que es su propio cuerpo, su propia carne, su propia sangre. Cristo verdaderamente toma los pecados del hombre, los hace suyos para ofrecerse en favor de todos los seres humanos. Por eso es que nosotros, cuando comemos del pan y bebemos de la copa, estamos haciendo presente el sacrificio de la cruz, no sacrificando a Cristo de nuevo, no, sino que nosotros nos ponemos presentes en esa realidad del sacrificio. El cardenal Fontaine decía: la misa es una máquina del tiempo, porque en un momento, al momento de la consagración, estamos presentes ahí en el Gólgota ante un Cristo crucificado que se ofrece por los pecados del mundo. Esa es la Sagrada Eucaristía, un memorial verdadera de la redención dada por el Cordero de Dios que nos ha quitado el pecado del mundo y que evita, ahora sí, la muerte del ser humano. Ese fue el punto número 2, comprender que la Sagrada Eucaristía no es algo, aleatorio o inventado, sino que procede de toda la tradición del pueblo judío y que se hace pleno, perfecto, eterno y verdadero en el sacrificio de Cristo, y que este sacrificio permanece con nosotros a través de la Sagrada Eucaristía. Bien. Ese fue el punto número 2. Vamos al punto número 3, que este es muy importante. La misa como memorial. Quiero hacer aquí algo muy importante. Nosotros hablamos de la misa como un memorial. Nosotros queremos hacer esta distinción. Nosotros celebramos la Sagrada Misa no como recordando algo que ya pasó y se quedó en el pasado, sino que utilizamos la palabra memorial para hacer una pequeña distinción. La Sagrada Eucaristía no es simplemente recordar algo pasado y viejo, sino hacer presente lo que en el pasado se hizo, pero que permanece vigente hasta el día de nosotros. Esa es la gran distinción del memorial, y esa es la gran dicha de la Sagrada Misa, es que se hace presente el acontecimiento de la cruz. Nosotros vamos a misa para dar gracias, para pedir, para adorar a Dios, pero para adorarlo en su presencia, y no solo la presencia de Cristo, sino la presencia de la Trinidad completa, porque en el momento de la consagración se hace presente el Espíritu Santo, se hace presente Cristo en persona, y gracias a la mem solemne que profesa el sacerdote, ¿sí?, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y nosotros decimos amén. Ese amén solemne lo que hace es verdaderamente ponernos en la presencia del Padre. Ya vino el Espíritu Santo, ya está Cristo presente, lo presentamos al Padre. Y lo decimos de una manera muy clara: por Cristo, con Cristo y en Cristo nos vamos a ti, Dios Padre omnipotente. Está la Trinidad completa.
Por eso cuando ustedes digan ese amén, díganlo de corazón. El sacerdote levanta la Eucaristía. Yo en lo personal, yo me inclino de reverencia al Señor y digo amén. Porque ahí está la Trinidad presente, la Santísima Trinidad. Por eso que hablamos de un memorial. Porque en el momento de la cruz, Cristo se ofrece al Padre, movido por el Espíritu Santo para el perdón de todos los pecados, y el Padre acepta ese sacrificio. Ese momento es el que también sucede en la misa. Por eso es que decimos que la misa es un memorial. Hacemos presente la realidad del sacrificio único de Cristo y lo hacemos presente en nuestro propio tiempo, en nuestro propio espacio. No tengo que estar en el siglo I allá en Jerusalén, no. Aquí, en la intimidad de mi templo, ahí yo estoy viviendo esa misma experiencia. Y algo muy importante, la misa no es un invento de la iglesia posterior, no es algo que los católicos dijeron, vamos a hacer una misa para sacarle dinero a los fieles. No, claro que no. Y esto es muy importante comprenderlo para que vean que la Sagrada Eucaristía, la misa como tal, donde se da la consagración del pan y el vino, no solo es algo instituido por Cristo, sino algo que ha continuado en la vida de la iglesia desde los tiempos de Cristo. Si nosotros leemos a San Pablo, no lo voy a leer así completo, nada más lo voy a mencionar, en la primera carta a los Corintios, capítulos 10 y 11, si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de los versículos 42 al 46, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 de los versículos 7 al 12, podemos ver cómo la iglesia primitiva, es decir, la iglesia, allá en el año 50, en el año 40 y 50, ya celebraban la misa. De verdad, ya celebraban la misa. Y lo hacían el primer día de la semana, dice San Pablo, que es el domingo, no es el lunes, es el domingo, el primer día de la semana. Ya no estamos en un reposo, ya estamos en una actividad, en una misión, que eso significa misa, la misión de ir y anunciar el Evangelio. Por lo tanto, no es un simple recuerdo, es un memorial. Hacemos presente el sacrificio de Cristo y lo hacemos desde el siglo I. La misa no es un invento humano, es una institución de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decimos que la misa es un memorial, donde nos hacemos presentes en la realidad del sacrificio de la cruz y pedimos al Padre que nos llene de las gracias y de los beneficios de esa cruz de Cristo. Por eso es que pedimos y invocamos la presencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en esta Trinidad hermosa, y en su presencia hacemos nuestras peticiones y hacemos nuestra consagración al servicio de la Iglesia y al servicio de Dios. Ese fue el punto número 3. Punto número 4. Y tiene que ver mucho con la misa. Uno de los mandamientos de la iglesia es ir a misa todos los domingos, ¿sí? Y los días de fiesta. Bueno, pero también nos dice los mandamientos de la iglesia que debemos al menos así como ya de plano, bajita la mano, comulgar una vez al año, por lo menos. Bueno. Aquí quiero hacer una reflexión muy importante para cada uno de nosotros. Y yo les pregunto, ojalá me puedan responder aquí, en aprovechar que estamos en línea en este momento. Yo les pregunto, ¿realmente vamos a misa por obligación? ¿Porque la iglesia nos obliga a ir a misa? ¿Porque es una regla, un mandamiento? ¿Por eso vamos a misa? Quiero que lo reflexionemos un poquito. Y se lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo que tal vez muchos de ustedes me van a entender. Imagínense que ustedes están de novios o estás de novia y quieres mucho a tu novio. De verdad lo quieres mucho a tu novia o a tu novio, ¿no? De verdad estás enamorado de esa persona. ¿No la visitarías por lo menos una vez a la semana? ¿No estarías en constante contacto con esa persona? Porque la amas, porque estás enamoradísimo de ella, porque quieres estar junto a esa persona, pasar el mayor tiempo posible con esa persona. Digo, yo lo experimenté con la que hoy es mi esposa, ¿no? Cuando andábamos de novios, pues yo no quería más que estar con ella, para salir para todos lados nomás con ella, ¿sí? Porque estaba enamorado de ella y todavía lo estoy. Por eso me pasaba. Entonces a mí nadie me obligaba, y esto que se entienda, nadie me obligaba a ir a visitar a mi novia, porque quería estar con ella. Quería pasar tiempo con ella. Bueno, quiero que se entienda que este mandamiento de la iglesia no nos llama a una obligación como tal, una obligación legalista de ir a misa, sino que te llama a ir a misa para que muestres tu amor a Cristo.
Nosotros vamos a misa porque amamos a Cristo. No porque la iglesia me mande ir, sino porque yo quiero estar con aquella persona que es el amor mismo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que la iglesia me obliga a ir a misa, no, es el amor lo que te llama a acudir a la misa. La iglesia lo que te dice es, oye, vamos a ordenarlo, por lo menos ven una vez a la semana, ¿no? Vamos por agradecimiento, vamos por justicia, porque es justo y necesario ir y alabar al Señor. Claro, pero sobre todo quiero que se entienda esta idea. La Sagrada Eucaristía es la gran oportunidad que nosotros tenemos como seres humanos de ir y decirle a aquel a quien amamos en su presencia real, decirle gracias Señor, te amo Señor, aquí estoy Señor para ti. Es estar en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, presentes ahí con Él, para poder platicar con Él, convivir con Él, recibir sus gracias, recibir su consejo. Pues es Dios. Y está ahí presente en todos los sagrarios del mundo. Y nosotros tenemos la gran fortuna de tener una gran cantidad de capillas de adoración eucarística, de capillas permanentes de adoración eucarística. ¿Cuántas dichas podemos recibir de nuestro Señor Dios solo con ir a visitarlo? Quiero que se entienda el punto número 4. La iglesia nos llama a la comunión, no por obligación, sino por amor y porque necesitamos, verdaderamente necesitamos de la comunión, de estar en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y que verdaderamente en todo nuestro ser se una a todo el ser de Cristo. Ese fue el punto número 4. Vamos al punto número 5 y aquí es un poco más controversial. Y hablo de controversial porque a lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de controversias tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Las pugnas internas de la iglesia era dentro de los mismos esfuerzos de los miembros de la iglesia, de los sacerdotes, de los teólogos, de ahondar en el misterio de la Eucaristía, pues muchas veces les patinó un poco y algunos se fueron por un realismo extremo. Otros se fueron por un simbolismo nada más. Entonces había una gran cantidad de ideas dentro de toda la iglesia de lo que realmente significa la Eucaristía. Bueno, todo este desarrollo teológico a lo largo de los años ha rendido grandes frutos. Por eso es que hoy yo puedo hablarles de 8 puntos de la Eucaristía de una manera muy sencilla, porque se ha dado mucha certeza y mucha claridad a lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso dar con la Eucaristía, con su palabra y con la acción litúrgica de la institución eucarística. Pero bueno, quise mencionar esto para que comprendamos algo y que nosotros veamos que las controversias que surgen en torno a la Eucaristía no nacieron tiempos después, sino que dentro de la misma controversia del anuncio de Cristo se estaban dando estos problemas. Simple y sencillamente les pediría, si tienen su Biblia a la mano, vayan a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 6. Si se dan cuenta es el 666, no 666. Bueno, este versículo, Juan 6, 66, así como lo oyen, el 666, habla de cómo los judíos, cuando escucharon a Cristo hablar sobre su carne y su sangre, se escandalizaron y abandonaron a Cristo. Muchos discípulos, muchos. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que éste quiera darnos a comer su carne y a beber su sangre? Es una locura. ¿Quién puede oír estas palabras? Así lo dice el Evangelio, ¿no? Y muchos de ellos dejaron de seguir a Cristo. ¿Por qué empiezo con este versículo? Porque aquí hay una reflexión que debemos hacer. Nuestro Señor Dios, cuando estaba platicando con ellos, no los corrigió. No les dijo, no es cierto, es un simple símbolo, no se vayan. No, al contrario. Nuestro Señor Jesucristo fue enfático, firme y directo al decirles, y lo pueden leer ahí en el mismo Evangelio según San Juan, versículos 54 y 55, lo que sigue. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Nuestro Señor Jesucristo les dijo claramente, yo soy el pan bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
El que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. 7 veces, si mal no recuerdo, 7 veces nuestro Señor Jesucristo enfatiza estas palabras. Y nunca corrige a los judíos que dijeron, ¿cómo puede usted darnos a comer su carne y beber su sangre? Y ellos lo entendieron perfectamente. Y Jesucristo no los corrigió de si estuvieran entendiendo mal. No, los dejó incluso que se fueran. Porque la Eucaristía es eso, es el llamado al amor y a la permanencia en Cristo total. Por eso hay que tener un corazón muy dócil, un corazón abierto a la acción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que en la Sagrada Escritura nosotros podemos encontrar con toda certeza y con toda claridad cómo nuestro Señor Jesucristo dice claramente que la Eucaristía es Él mismo, un sacramento instituido para la vida eterna y para la resurrección. Para eso existe. Y también podemos leer en las cartas de Pablo algo muy importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Fíjense lo que dice. Por eso, el que come el pan o beba la copa del Señor, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Ojo lo que dice ahí. Si el que come y bebe esta sangre tiene que dar cuenta, tiene que darse cuenta que es el cuerpo y la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer y beber de esta copa. ¿Por qué? Porque no puedes comer, no puedes comulgar si estás en pecado. Porque él dice, aquí dice San Pablo, porque si come y bebe sin discernir, o sea, sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Quien come indignamente al Señor, quien bebe su sangre indignamente, se hace reo de un pecado aún más grave que es el sacrilegio, porque no está reconociendo la presencia de Cristo, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies eucarísticas, en las formas eucarísticas, en el pan y el vino. Por eso quiero ser muy enfático con esto. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes para el perdón de los pecados. Por lo tanto, nosotros debemos de partir desde esta verdad que no nos la inventamos nosotros. Él, nuestro Señor Jesús, la instituyó para el bien y la permanencia de Cristo en su sacrificio pascual para la vida eterna de toda la humanidad, incluso en los años futuros. Yo recibo hoy verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor que me nutre y me hace uno con Él en toda mi dimensión humana, cuerpo y alma. Totalmente, todo yo me uno a todo Cristo, a la totalidad de Cristo, porque Él se dona a nosotros, obviamente, no porque yo tenga méritos o derechos de pedir a Cristo, no, es al revés, es porque Él se ofrece a nosotros y por lo tanto yo puedo disfrutar de los bienes divinos desde este mundo porque es Cristo el que se ofrece por nosotros. Ese fue el punto número 5. En la historia de la Iglesia está claramente contenida, en la Sagrada Escritura está claramente contenida la realidad de la presencia real de Cristo en las formas eucarísticas y que así lo vivía la Iglesia y así lo reconocían los apóstoles. Por eso leímos a San Pablo, que él reconoce que este pan y este vino son el cuerpo y la sangre del Señor. El punto número 6, que tiene que ver con esto. ¿Qué pasó después de los apóstoles? ¿Qué pasó cuando ya todos los apóstoles murieron? ¿Se acabó la Eucaristía? Solo los apóstoles tenían la potestad de invocar al Espíritu Santo para la configuración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué pasa después? Porque hoy nuestros sacerdotes consagran el pan y el vino, pero eso es parte de la enseñanza apostólica. Esto es muy fácil de responderse, y es que los sucesores de los apóstoles continuaron con esta labor hasta nuestros días. Sí. Los verdaderos discípulos de los apóstoles aprendieron de ellos a consagrar el pan y el vino y le han dado continuidad a lo largo de 2000 años hasta el día de hoy a nuestros sacerdotes. Esta línea histórica no se ha interrumpido. Desde los apóstoles, desde la institución de la Eucaristía por nuestro Señor Jesucristo, desde las primeras celebraciones eucarísticas contenidas en el libro de los Hechos y en la carta de los Corintios de San Pablo, como nos da testimonio de estas acciones, hasta el día de hoy yo estoy viviendo la misma acción. Estoy viviendo lo mismo, que se llama misa. ¿Sí?
¿Cómo lo puedo demostrar? Si tú me dices, no es cierto, la misa la instituyeron los católicos en el siglo IV, en el siglo V, etcétera, etcétera. Pues no, es muy fácil de reconocerlo. Porque nos vamos a brincar al siglo II. Ahorita les hablé del siglo I, vámonos al siglo II. Y voy a citar nada más a 2 autores. Nada más 2, que son los más claros y muy sencillos. Vamos a empezar por un señor llamado San Ignacio de Antioquía. Este señor San Ignacio, para que vean su importancia, era un obispo en Antioquía, fue tomado prisionero por los romanos y se lo llevaron a Roma y murió devorado por los leones en el Coliseo romano. Bueno, ese era San Ignacio. ¿Qué gran virtud tenía San Ignacio? Que él fue discípulo directo del apóstol San Juan. Vaya, el apóstol San Juan lo hizo obispo, para que se entienda, ¿no? Y este señor, cuando iba rumbo al martirio, es decir, cuando lo agarraron de Antioquía y se lo llevaron a Roma, para que muriera allá, él escribió unas cartas en ese transcurso de tiempo. Son las cartas de San Ignacio. Búsquenlas, pueden encontrar en internet, están muy fáciles de leer. Estamos hablando del año 106, 107. ¿Sí? Está empezando el segundo siglo. Y él es el que define por primera vez a todo este sacramento como Eucaristía. Es decir, nosotros le llamamos Eucaristía porque San Ignacio, hace ya casi 2000 años, así lo decidió. Bueno, esto es lo que él escribe en diversas cartas, pero simplemente lo condensé de una manera muy sencilla. Por favor, pongan atención a lo que voy a leer. San Ignacio dice: no hallo placer en la comida de corrupción ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Fíjense lo que está diciendo. Él dice, no hay yo placer en la comida de corrupción, o sea, en la comida que se corrompe ni en los deleites de la vida. Él quiere el pan que es Cristo, la carne de Cristo. Y él, para enfatizar que es la carne de Cristo, de una persona, él agrega de la semilla de David, es decir, descendiente del rey David. Está hablando de una persona específica, de una carne específica, de un ser humano que es Dios, obviamente, pero que se hace humano por nosotros y que verdaderamente nos deja su carne y su sangre. Sí, así como lo oyen. Por eso él pone esta frase de la semilla de David, o sea, descendiente del rey David. También en otra carta dice, reuníos en una sola fe, no en miles, hay un montón de fe, no, una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo aquí él. Él está citando realmente el Evangelio de San Juan. Él era un teólogo que aprendió de San Juan. Y San Juan son las palabras que él redacta en su 6º capítulo, cuando él dice, el que come de esta carne y bebe de esta sangre tiene vida eterna, es decir, remedio para no morir. Está recordando las palabras y las enseñanzas del apóstol San Juan. Y hay otro escrito en otra de sus cartas que dice, la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Ese fue San Ignacio de Antioquía escribiendo a sus fieles, vaya por decirlo así, a sus comunidades en el año 107. Y voy a ir a otro autor. Ese señor no era sacerdote, era un laico, se llamaba Justino. Hoy lo reconocemos como San Justino Mártir. Este señor se puso en unas controversias con algunas personas que atacaban a la fe cristiana y él escribió a un rey para explicarle qué era el culto cristiano. O sea, está haciendo una apología, está defendiendo la fe, explicando la fe, porque a los cristianos los habían acusado de ser caníbales, de que comían carne humana. ¿Por qué los acusaron de eso? Porque ellos decían, comemos la carne de Cristo. Comemos la carne y bebemos la sangre. Entonces los acusaron de caníbales y de prácticas medio raras. Entonces San Justino se echa la tarea de escribirle al rey, al juez de todo este asunto, para explicarle qué era la misa. Y fíjense lo importante de esto. No voy a leerla todo, obviamente. Pero él describe de una manera muy clara, muy sencilla, lo que es la misa de hoy en día. Sí, San Justino dice que en la misa nos reunimos a leer y escuchar la palabra de Dios y que luego nos la explica el sacerdote. Es decir, está hablando de
de la liturgia de la palabra, la lectura de los evangelios y la homilía del sacerdote. Habla sobre la oración común, habla sobre el saludo y el beso de la paz, habla sobre la oración colecta, habla sobre las ofrendas, el pan y el vino como ofrendan, hablan de la comunión, de la que comen, de que comulgan a Cristo, y también habla de que hacían colecta para ayudar a los pobres de la iglesia. Esto lo explica San Justino. Si ustedes leen esas cartas, lo que van a estar leyendo es cómo hacemos hoy la misa. Es igualita, es la misma misa. Vaya, es la misma celebración, porque la instituyó Cristo, no nos la inventamos nosotros. Y él dice en una de estas cartas, en esta apología, él dice lo siguiente: debemos decir amén y verdaderamente confiar en que en la Sagrada Eucaristía se encuentra presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, presente y vivo. Eso es lo que dice San Justino. Con esto les quiero mostrar dos testimonios muy antiguos de cómo los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, creían firmemente en la presencia de Cristo en las formas del pan y el vino. No es un invento reciente, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, es algo que Cristo ha instituido. Y si ustedes conocen a alguien que no cree en esto, explíquenle todos estos detalles, como en el Evangelio de Juan, capítulo 6, como en la primera carta a los Corintios, como en los libros de los Hechos, capítulos 2 y capítulo 20, cómo se habla de la misa y de cómo los primeros cristianos hablaban de la Eucaristía como la presencia real de Cristo. Son argumentos irrefutables a cualquiera que quiera negar toda esta realidad, la realidad de la presencia real de nuestro Señor. Y qué maravilla, yo puedo decirle a cualquier persona: voy a ver a Cristo, voy a estar con Cristo en su presencia, y le voy a pedir perdón por todas las tonterías que hice, y le voy a pedir que me ayude con esto, y le voy a platicar de mi problema, y le voy a dar gracias por los favores recibidos, le voy a pedir su consejo, simplemente voy a ir ahí a estar con Él. Podemos hacerlo porque Cristo está verdaderamente presente en las formas eucarísticas, en el pan y el vino, que aunque tú ves pan y vino, son Cristo. Muy bien. ¿Cómo comulgar? Este es el punto número 7. Ok, ya reconozco a Cristo en la Eucaristía, voy a comulgar. ¿Qué tengo que hacer para yo poder acercarme dignamente a comer el cuerpo y la sangre del Señor? San Pablo lo dijo claramente: si no eres digno de recibirla, pero aún así la recibes, te hace reo de tu propia condenación. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero recibir dignamente al Señor. Muy fácil, les voy a poner 3 puntos muy sencillitos para que ustedes puedan ver si pueden o no comulgar. Muy sencillo, de verdad. San Pablo dice: analícense ustedes mismos. Bueno, pues analícense ustedes mismos. Para poder comulgar, punto número 1, hay que estar en gracia de Dios. Vaya, no tener pecados. Si tú crees que tienes algún pecado grave por ahí, confiésate. Y quiero reducirlo de esta manera muy simplista para la gran mayoría de nosotros. ¿Cómo puedo saber si puedo o no comulgar? Pues confiésate. ¿Quién puede comulgar? Los que están confesados y no han cometido algún pecado. Así de sencillo, debes estar en gracia de Dios, debes estar puro. ¿Sí? Tengo algún pecadillo venial, con el yo pecador se perdonan esos pecados, los pecados veniales, los pecadillos chiquititos. ¿Sí? Pero si tienes un pecado grave, ese sí hay que confesarlo antes de comulgar. ¿Sí? Segundo, ayuno eucarístico. 1 hora antes de que empiece la celebración eucarística, vaya, la misa es a las 7, por ejemplo, a las 7 de la noche, bueno, desde las 6 de la tarde ya no comas nada, ni bebas nada. Ni café, ni té, ni chocolates, ni mastiques chicle, ni te comas una empanada, no, nada. 1 hora de ayuno. Es una forma de, por decirlo así, voy a reservar el estómago para recibir dignamente al Señor. Eso es, se llama ayuno eucarístico. 1 hora antes no comas nada. Lo único que se permite es tomar agua. Y obviamente, si tienes que tomarte alguna medicina, pues claro que te puedes tomar la medicina con agua. No pasa nada, ¿sí? Si estás enfermo, no aplica el ayuno eucarístico. Puedes tomar tus alimentos, lo que sea necesario para sobrellevar una enfermedad, y aún así puedes acercarte a la Eucaristía. Y lo que se recomienda es que comulgues 1 vez al día. Hay diferentes circunstancias en las que tú puedes comulgar 1, 2 o hasta 3 veces, pero dejémoslo ahorita de lado eso. ¿Cómo comulgar? 1 vez al día. ¿Cómo? En la misa.
Así de sencillo. Si tú eres una persona que va a misa diariamente, puedes comulgar diariamente. Mientras estés sin pecado mortal, te estés debidamente confesado y no hayas comido una hora antes. Con eso. Y obviamente se piden muchas cosas con respecto a la misa. Ve vestido decentemente, pon atención en la Sagrada Eucaristía, muestra la reverencia de vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para finalizar, algo muy importante que quiero enfatizar. Como punto número 8, podemos adorar a Cristo. No solo podemos y debemos hacerlo, sino que podemos hacerlo en su presencia, que es lo más maravilloso. La Sagrada Eucaristía no solo se queda ahí en misa, sino que permanece vigente ahí en el copón, dentro del sagrario. Ahí está Cristo, reservado, así se le llama la reserva. Ahí está el Señor. Si tú tienes un templo a la mano y quieres ir a adorar al Señor, darle gracias, platicarle algo, incluso me atrevo a decirlo, con las debidas reservas, reclamarle algo porque estás enojado, porque te pasó algo malo, traes alguna tragedia, preséntasela ahí al Señor. Sí, se vale. No porque le vayas a reclamar como Él es causante del mal, no, pero porque verdaderamente te ayude a consolarte ante las tragedias y ante las adversidades. Tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo y como lo decimos en misa, es justo y es necesario para nosotros adorar a Cristo. Adorarlo en su presencia, verdaderamente estar ante Él y decirle gracias Señor, perdóname Señor, bendíceme Señor, cuídame Señor. Estamos ahí ante Cristo. Él no nos ha abandonado, está ahí, esperándote a que vayas tú ante su presencia. Por eso te invito, acude ante el sagrario cada vez que tengas oportunidad, cada vez que tengas una necesidad, una pena, una alegría, ve ante el sagrario. Si tienes a la mano una capilla de adoración perpetua, inscríbete en los grupos que se encargan de coordinar toda la adoración permanente de estas capillas. Únete a este gran movimiento de adoración que podemos hacer de nuestro Señor Jesucristo para el bien de nosotros y de toda la Santa Iglesia. Ofrece tu sacrificio de amor, que es la visita a Cristo. 1 minuto, 15 minutos, 1 hora, lo que quieras. Pero es importante ir y decirle, Señor, ahí en su presencia, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No sé orar, no importa. Simplemente con que te pongas ahí, empieza a platicarle dentro de tu propio lenguaje, de tus propias condiciones, dentro de tu propia realidad, es suficiente. Si quieres hacer una oración más elaborada, bueno, puedes descargar libros de internet que hablan de cómo hacer una adoración eucarística, oraciones, llévate tu rosario, llévate tu Biblia y te pones a estudiar ahí lo que quieras. Pero ahí está Cristo esperándote para que vayas un momento y digas, Señor, aquí estoy. Desdichado, desgraciado, como tú quieras, pero estoy aquí, Señor. Porque reconozco que tú eres mi Señor, reconozco que tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Por lo tanto, aquí estoy como súbdito tuyo fiel, que aunque cometo muchos errores, estoy aquí para ti, para servirte, porque deseo en el día de mi muerte estar en tu presencia. Así de sencillo. Para eso está el Señor. Muchas personas, incluso me sumo a esto, íbamos a la adoración eucarística y nos daba un sueño horrible. Bueno, no importa, aunque sea eso, ofrécele a Dios, le ofrezco mi cansancio, Señor, pero aquí estoy para ti, que no te dé pena, que te avergüences tus pecados, eso sí, pero que no te dé pena ir a presentarlos al Señor. Recordemos que el demonio es muy maldito para esto. Nos quita la vergüenza cuando cometemos el pecado, pero nos la devuelve cuando queremos confesarla. Entonces hay que tener cuidado. No importa si no sabes qué hacer ahí en una capilla de adoración o ante el sagrario, no importa. Tu presencia es suficiente. Platícale, salúdalo como saludarías a cualquier amigo o a alguien que respetas mucho. Dile, Señor, aquí estoy. Me quedo en silencio para dejarte hablar o te puedo platicar mi problema, lo que sea. Pero el hecho de que tú tengas ahí a Dios presente, esperándote, a ti, para que puedas ir y pasar un momento con Él, es maravilloso. Cuando estés en ese momento, deja que el Espíritu Santo te guíe. Invoca al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, ven, por favor, porque yo no sé qué hacer aquí ante Dios, ante mi Señor Jesucristo. No sé qué hacer, ilumíname, dime qué hacer. Con eso. Lo importante es que lleves un corazón humilde y dispuesto a adorar y a reconocer a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Que ese es el tesoro más maravilloso que tenemos dentro de la iglesia. Cristo Eucaristía, Cristo verdaderamente presente ahí, en el sacramento del altar. Espero te haya gustado este programa. Me quedo a tus órdenes, esperando tus preguntas, cualquier cosa. Ya sabes que estamos para servirte tanto tu persona como todo el equipo de Valora Radio. Te agradezco tu presencia y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe.
Gracias y hasta la próxima. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra